Muy buenos días, Álvaro Cedeño y Álvaro Cedeño les saludan en este episodio número 56 de Diálogos con Álvaro Cedeño. Papá, ¿cómo estás? Muy bien, con Bueno, buen ánimo. eso, qué bueno. Aquí yo esperando que la lluvia nos dé tregua, porque si empieza a llover fuerte seguro va a quedar grabado en el audio Claro, el aguacero. cómo no. Hoy vamos a conversar sobre el artículo que publicaste esta semana, que es sobre la autogestión del aprendizaje en la empresa. Y yo querría pensar que es sobre la autogestión del aprendizaje, punto. Que creo que eso es importantísimo porque hay un autoaprendizaje Muy bien, que también va a empezar a suceder en las familias, ¿verdad? El famoso concepto de homeschooling que viene de sí, Europa. claro, claro. Em, entonces, creo que el encuadre de esta conversación es que el teletrabajo ha traído más autonomía a los colaboradores y se puede esperar que ese empoderamiento genere nuevo valor. Entonces, formulamos las siguientes preguntas para guiar nuestro diálogo. ¿Sabe cada colaborador lo que más beneficia a la empresa que él o ella aprendan? ¿Querría hacer aprendizajes que le permitan agregar más valor por medio de su trabajo? Entonces, yo creo que con esto podemos empezar a conversar al respecto. Cómo te suena este tema y cómo lo has visto aplicado a tu realidad? Que creo que tu autogestión del aprendizaje ya tiene décadas de experiencia. Bueno, fíjate que me parece que el tema más interesante es el de cómo la, la, la pandemia, ¿verdad? Ha venido a cambiar cosas tan fundamentales como lo que antes llamábamos la supervisión directa del jefe, ¿verdad? Que el jefe estaba continuamente viendo lo que estaban haciendo sus colaboradores. Hoy día con el teletrabajo, el jefe, por más que quiera, no puede hacer eso. Entonces, ha tenido que darle independencia, darle autonomía a los colaboradores, quienes están trabajando en esas circunstancias más por lo que se llama trabajo por objetivos. El trabajo por objetivos es, a mí no me pregunten cuántas horas estoy aquí sentado en esta silla. Díganme qué es lo que quieren que hagan en el día y yo lo voy a hacer, ¿verdad? Entonces eso implica, mira, primero a mí me gustaría ponerme un poco psicológico, ¿verdad? Esa distancia entre el jefe y los colaboradores, eh, esa distancia mayor es liberadora. Si la jefatura no es, la jefatura no es, la relación de jefatura entre el jefe y los colaboradores no es trivial, es una relación anclada en el paternalismo, ¿verdad? Es la imago del padre que te está viendo ahí, ¿verdad? La que juega entre jefe y colaboradores. Bueno, cuando esa imago del padre se debilita, ¿qué ocurre? Pues una de las cosas que estoy seguro de que les ocurre a muchos trabajadores que trabajan en teletrabajo es que se sienten desprotegidos, se sienten desamparados, se sienten sin el apoyo que representaba el jefe. El jefe es un apoyo. Eh, Esa cosa de que uno pueda ir a hablar y preguntarle, pedirle orientación o pedirle guía y tal y cual, eso es valiosísimo desde el punto de vista personal. Pues eso que desaparece hace que se movilicen en las personas una dinámica de autonomización. Y eso es muy valioso. Eso, el ser humano necesita para efectos de su vida familiar, para efectos de su vida personal, para efectos de su vida como miembro de una comunidad, necesita autonomía, lo cual no quiere decir yo soy independiente, no dependo de nadie. No, no, autonomía es yo decido, yo pongo mi buen juicio al servicio de mis metas y al servicio de las metas comunitarias y tal. A mí me parece que esto que ha ocurrido con el teletrabajo
no es simplemente que la gente trabaja ahora en su casa, va desde un punto de vista psicológico mucho más allá. Muy interesante eso que dices. Si vieras que antes de la pandemia, había empresas que habían instalado software para poder medir cuántos minutos eh, eh, cada colaborador dedicaba a actividades de trabajo en la computadora y Ajá. también para saber cuántos minutos estaba en plataformas que tenían que ver con trabajo e incluso alguna vez trabajé en una organización que había bloqueado el acceso a algunas plataformas en Ah, internet sí, 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 para claro, colaboradores. cómo no. Y yo creo que el teletrabajo lo que nos ha venido a demostrar es que eso que denominas trabajo por objetivos es la nueva forma de gestionar en la ¿Verdad? empresa. Porque Ujú. la verdad es que si la colaboradora está sentada en su escritorio en la casa o está sentada en su escritorio en la cafetería de la empresa o está sentada en su escritorio al lado de la oficina de la jefatura, es irrelevante para Claro, la creación de valor, eso es, eso ¿verdad? es. Ujú. Entonces, dos cosas me vienen a la mente. La primera es que una anécdota personal, cuando llegué a China a abrir la oficina comercial en la Embajada de Costa Rica, la embajada estaba en el cuarto piso en un edificio y la oficina comercial, pues no hubo campo arriba, entonces nos mandaron a otra oficina en el primer piso y yo estaba me sentía un poco excluido y desplazado por eso. Y entonces mi homólogo chino, muy querido, el señor Mao Furong, me dijo, ¿sabe qué? El jefe es como el sol, entre más lejos mejor. Y no se me olvida y recuerdo, bueno, que era muy grata la relación que yo tenía con mi jefe y obviamente que mi jefe se encargó de hacerme sentir parte del equipo, por supuesto, no tenía Ujú. ninguna diferencia si yo estaba 3 pisos para arriba o 3 pisos para Claro. abajo, ¿verdad? Ujú. La verdad de las cosas es que nuestros verdaderos jefes estaban a miles de kilómetros de Sí, distancia. claro, claro. Ujú. Eso es una cosa. La segunda es que desde hace un año me ha parecido que en este contexto empezó siendo un contexto de crisis y hoy en día es un contexto de nueva normalidad que tenemos que seguir gestionando. Y en ese contexto de transición entre la normalidad, a la crisis, a la nueva normalidad, eh, creo que quienes mejor han desempeñado las jefaturas públicas y privadas han sido aquellas personas capaces de facilitar procesos y de Ajá. facilitar equipos y de facilitar conversaciones. Yo veo, por ejemplo, a la primera ministra de Nueva Zelanda, una mujer joven, valiente, que ha tenido la capacidad de facilitar esa transición que hablábamos, de una manera que Nueva Zelanda hoy debe ser un país más valioso en muchos sentidos de lo que era Sí. hace un año, Ujú, ujú. ¿verdad? Ha sabido florecer en la crisis, en la adversidad. Y en diferentes organizaciones creo que debe ser parecido. ¿Y por qué toco el tema de la facilitación? Porque es que creo que esta es una de esas destrezas que ni siquiera estoy seguro si es una destreza de las llamadas blandas o que ahora denominan destrezas esenciales, o si es una destreza dura, ¿verdad? Una destreza analítica. Yo diría que es casi como un híbrido, ¿verdad? Es casi como un arte, como una destreza artística que se puede desarrollar, se puede aprender y lo que facilita o lo que permite es la posibilidad de que una persona que coordina un equipo pueda promover que cada participante aporte lo más posible a la gestión del equipo. Y esa capacidad de facilitación, yo siento que dista un poco de la gerencia tradicional, de la administración clásica. Es Claro. algo diferente. No sé cómo lo percibes. Sí, sí. No, no, de acuerdo. Estoy pensando en esa facilitación es como un cable de fibra óptica. Por ahí pueden viajar y deben viajar muchas cosas, ¿verdad? No, no solamente viajan cosas técnicas, sino que viajan cosas emocionales, políticas, éticas, etcétera.
Y tal vez esto es bien interesante, ¿verdad? ¿Cómo, que es lo que te estás preguntando, cómo la jefatura a distancia, cuáles deberían ser los elementos esenciales de la jefatura a distancia? ¿En qué debería consistir esa facilitación? Me parece un tema bien interesante, como para que alguien hiciera una tesis de grado sobre este asunto. Pero mencionabas algo que es bien interesante y es que eh, en vez de hablar solamente de aprendizaje en la empresa, podríamos hablar de aprendizaje en general, porque lo que estamos diciendo es que más autonomía permite que los aprendientes sean más autónomos, ¿verdad? Hay conexiones. Bueno, yo toda la vida he visto conexiones entre la escuela, la familia y la empresa. Y aquí hay conexiones, sin duda, sobre qué produce, qué resultados produce la autonomía cuando la persona gestiona su propio aprendizaje, sea en la empresa, o sea en la familia, o sea en la escuela. Si nos ponemos a pensar qué le ha ocurrido a los chicos colegiales con el aprendizaje a distancia, me parece que entre las quejas sobre eficiencia y tal y cual está el hecho de que no se han sentido agentes de su propio aprendizaje. ¿Por qué? Porque vienen de una escuela que tradicionalmente no les permitía ser agentes de su propio aprendizaje. Eran, en algunos casos, sujetos pasivos, en otros casos eran pacientes y en otros casos eran víctimas del proceso de enseñanza-aprendizaje. Los muchachos de las universidades sí se han adaptado mejor, posiblemente por madurez y todo eso, se han adaptado mejor a la gestión de su propio aprendizaje, porque has de saber que en la tecnología de enseñanza eh, por medios digitales, un fundamento, un rasgo esencial que demanda esa tecnología es la autonomía, que los estudiantes sean sus propios agentes de aprendizaje, que sean autogestores de su aprendizaje, ¿verdad? En Coursera, por ejemplo, los estudiantes que no tienen esa capacidad de autogestionar el aprendizaje pasan por el curso y reciben mucho menos inputs conservables y utilizables que los estudiantes que son gestores de su propio aprendizaje. Entonces, fíjate, si la pandemia nos dejara como enseñanza el hecho de que las escuelas, los colegios, las universidades tienen que tomar en cuenta y promover esa autogestión del aprendizaje de parte de los estudiantes, creo que estaríamos dando un salto enorme para salir del bate-bate, del pantano en que está metida la educación nacional. Claro, ahí algo que mencionaste al principio y que creo que es importante es que esta gestión de la autonomía o facilitación de la autonomía, el principal valor que tiene es que permite que las personas florezcan en libertad. Claro, Y claro. yo diría que eso es deseable para un individuo, para una familia, para una comunidad, para una empresa, ¿verdad? Que se dé ese florecimiento, que se fomente ese florecimiento, que se coseche, ¿verdad? Que se fertilice. Lo otro es que en temas de aprendizaje, a mí me ha cautivado una corriente educativa que al principio de la conversación denominé homeschooling, ¿verdad? Que es como Sí. Ujú. escolaridad en la casa, pero equivoqué el término, porque esa es una corriente educativa, pero hay otra corriente educativa que es
unschooling, ¿verdad? Que es Sí, desescolarización. Y la sí, desescolarización en lo que consiste es en que por lo general el padre o la madre de una niña, por ejemplo, em, facilite su proceso de entrar en contacto con aquello que le interesa. Y entonces correcto. Ujú. parte de la creatividad y de la curiosidad que tiene un menor para querer saber más sobre algo y que eso le conduzca por medio de la facilitación a aprender sobre algo hasta que se agote su curiosidad. Y Claro, después claro. inicia otro proceso de curiosidad y de creatividad en busca de otro tipo de información. Ujú. Y los ejemplos que hay alrededor del mundo de estas metodologías educativas son tan interesantes como para considerarlas. Pero creo que en el contexto de una pandemia tenemos que reconsiderarlas seriamente, porque un día vamos a volver a la educación presencial. Bueno, ya volvimos. Lo que pasa es que Ujú. volvimos a la educación presencial de hace 50 años. Y Sí, eso es claro. muy preocupante porque ya no estamos en 1970, ¿verdad? Ujú. Y entonces, ¿cómo hacemos para que una maestra pueda transformarse en una facilitadora de procesos de desescolarización Claro. y que prácticamente a lo que se dedique sea a cultivar la curiosidad de cada uno de sus alumnos a título individual, creándole un currículo diferenciado a cada uno de ellos, según sus necesidades, sus intereses, sus gustos, su potencial, su entorno, ¿verdad? Eh, eh, Tal vez lo que estoy diciendo en este momento suena muy ambicioso o muy iluso o muy difícil, pero sí creo que deberíamos de pensar en esa dirección, porque eso a donde nos va a llevar es a tener adultos jóvenes que sean expertos en autogestión del aprendizaje. Ujú. Y esto lo conecto con otro tema que lo hemos conversado tú y yo por años, que es el del aprendizaje continuo. Incluso la OCDE tiene uno de sus, yo diría que uno de sus programas más importantes, que es el aprendizaje continuo, el lifelong learning, que cualquier empresa, cualquier organización pública o privada que quiera mantenerse adaptada y vigente a los tiempos de cambio tan vertiginosos que Sí. vivimos, Sí. requiere que absolutamente todos sus colaboradores estén inmersos dentro de una actitud de aprendizaje continuo sobre aquello que los haga, como decíamos en la pregunta inicial, mejores colaboradores para la organización. Correcto, correcto. Hay dos cosas a las cuales te referiste. Uno es aprender aquello en lo que uno tenga interés, aprender aquello que motive. Eh, Dice Russell Lakoff, un pensador muy eh, del cual soy seguidor, dice que, no recuerdo textualmente, pero permíteme exagerar, que es una violación a los derechos humanos enseñarle algo a alguien que no está interesado en ese asunto. Y entonces, ahí lo que te está diciendo es que el presupuesto de todo aprendizaje debe ser el interés. Y entonces, lo que dices, tienes razón, los maestros lo que deberían hacer es despertar interés. Y entonces, despierto el interés, lo que hay que proveerle a los chicos es el método para que aprendan, ¿verdad? Y ese método para aprender, que es distinto para aprender distintas materias y es distinto para distintos chicos, se convertiría en esa caja de herramientas del aprendizaje permanente que estaban mencionando, ¿verdad? Claro, y ahí sí creo que se nos abre un abanico de inmensas oportunidades por la diversidad de conocimientos que hay hoy. Em, Mm. y, y- y qué tal si nosotros empezamos a cultivar el interés por alguna de esas áreas de conocimiento desde edades tempranas? Eh, Sí, ¿Por sí, qué tenemos que ser tan, digamos, necesitamos enseñarle a una persona 9 años de gramática para que,
para que sepa cómo escribir bien. Hoy en día que hay herramientas que automáticamente, no digo que le corrigen a uno, pero le enseñan a mejorar su escritura. Porque lo cierto del Claro. caso es que aunque yo estudié gramática a fondo, 9 años o tal vez más, y que he sido asiduo usuario de diccionarios y demás, pues todavía obviamente cometo errores. Y la máquina, el aparato, la computadora me dice, no se escribe así, Sí, ¿verdad? Entonces yo digo, ¿de verdad no se escribe así? Mira, a ver, qué interesante. Entonces uno va corrigiendo mientras aprende en el mismo proceso gracias a un software. Entonces uno se pregunta si hoy en día será necesario aprender tantísimo o si en vez de 9 años de gramática yo no hubiera preferido haber llevado 6 meses bien intensos sobre cómo diseñar narrativas desde que wow. tenía 8 años Sí, y sí, ser un sí. experto en diseño de narrativas, lo cual probablemente si era algo de mi interés, me hubiera conducido en una dirección donde de todas maneras hubiera aprendido muchísimo de gramática, en múltiples idiomas tal vez, ¿verdad? Sí, sí. Sí, Y, claro, y he vuelto de nuevo a lo que es un educador. El educador lo que debería lograr es despertar el interés por la gramática, eh, combatir esa idea que tiene alguna gente de decir, bueno, yo escribo como escribo, pero hey, la gente me entiende. Pero eso es una vulgaridad. Eso es irrespetarse a sí mismo, escribir uno como quiera y estar tan tranquilo solo porque la gente le entiende, ¿verdad? Debería haber un esfuerzo por señalar cómo la gramática es una forma de mi expresión y cómo yo no me puedo expresar de cualquier manera porque me va la calidad de mi desarrollo en la calidad de mi forma de expresarme, ¿verdad? Entonces, un maestro que nos hiciera en los años escolares o colegiales tener esa reverencia por la expresión, me parece que ya nos habría dado mucho más que si nos da la gramática de Bello o de Claudia Cascante o de Carlos Gallini, que éramos lo que estudiábamos nosotros. me hace pensar eso que dices que en algún momento se hablaba un idioma que no era español, ¿verdad? Era, pues, hay una mezcla, no sé, tal vez entre francés y latín o qué sé yo, alguna mezcla extraña de un lenguaje que luego fue evolucionando en algo que hoy creemos que es depurado, que es la lengua Sí, española, sí, pero es completamente incomprensible para una persona que solo habla francés. sí. Y entonces Ujú. me pregunto, ¿hacia dónde estará evolucionando la lengua española? Claro. Dentro de Ujú. 200 años, si hablaremos igual a como hablamos hoy, si acentuaremos igual a como acentuamos hoy, ¿verdad? Eh, y, y si uno conversa hoy en día con personas de otra generación más jóvenes, eh, a veces me parece que tienen menos rigor en el uso del español y sus reglas Claro, del que tengo claro. yo, Ujú, ujú. ¿verdad? Y entonces ya siento que hay ahí una evolución, hay una invención de términos que se convierten en vocablos de un léxico nuevo, que si uno no lo conoce, no lo maneja, ¿verdad? Igual Ujú. que si llegaras a Rusia, no entiendes nada, y si estuvieras ahí 2 años entenderías un montón de cosas, entonces estamos en constante evolución. Eso para hablar del medio, porque el lenguaje es un medio a fin de Sí, cuentas, es un medio, ¿verdad? claro. Ujú. Y pues obviamente que hoy cada vez hay más millones de personas que hablan lenguajes informáticos, cibernéticos y que nos permiten crear herramientas como estas que estamos usando, que para nosotros son medios, pero para una persona que es eh, proficiente en este lenguaje, producir esta plataforma en la cual estamos conversando hoy es un fin, ¿verdad? Ese es el Claro, objetivo de su trabajo. Em, y todo esto para decir que lo que nosotros queremos es estimular que la gente aprenda constantemente. Yo diría que lo que quiera, ¿verdad? No voy a decir que lo que sea, porque creo que hay cosas que
tal vez no valga la pena, no vale la pena convertirse en un experto en fútbol de Armenia, salvo que uno sea comentarista de fútbol en Sí. Armenia, ¿verdad? Ujú, ujú. Pero sí creo que mantenerse vigente sobre, como dicen en inglés, mantenerse sobre las puntas de los pies, constantemente aprendiendo, es importantísimo. Nosotros tenemos que poder medir y por lo menos poder sentir intuitivamente que nos hemos movido de donde estábamos hace un año a donde estamos hoy respecto a a nuestro haber intelectual, ¿verdad? Claro. Ujú, ujú. Mencionabas otra cosa bien interesante, y es que la pandemia, de una cierta manera, nos ha dejado un poco más de libertad, ¿verdad? Yo creo que todos nos hemos economizado un par de buenas horas al día eh, por la reducción de transporte y todo eso, ¿verdad? Y además, me parece que ha quebrado una serie de rutinas que teníamos, ¿verdad? Unas rutinas sociales. Los jueves nos veíamos con no sé quién y los sábados hacíamos no sé qué cosa. Y ahora eso se restringió. De manera que ese tiempo extra que nos ha quedado, de una cierta manera, nos ha dado más libertad. Y el uso que hemos hecho de ese tiempo es importante. Yo veo gente que lee más, estudia más, piensa más, escribe más. Eso es maravilloso. Metido en una rutina donde lo que estamos viendo es cómo utilizar placenteramente el tiempo libre y en cambio ahora lo tenemos que usar placenteramente, pero productivamente. Eso me parece que ha sido un rasgo bien interesante de esta pandemia, que hace ilusión ver cómo vamos a salir de esto, cómo vamos a salir de diferentes, esperaría. ¿Sabes algo que me ha traído de vuelta la pandemia? El aprecio por las llamadas telefónicas tradicionales. Ah, Eh, sí. si yo Ajá, puedo evitar usar la pantalla del teléfono o de la sí, computadora para comunicarme con otra persona, prefiero hablar por ajá, teléfono que estar viendo la pantalla. Es sí, agotador. claro. Ujú, Y creo que te comenté meses atrás que ahora cuando tengo alguna llamada que puedo hacer por teléfono, me pongo audífonos y me voy a la calle, ahí sí, a caminar con la perra mientras yo voy pues oxigenándome y viendo árboles y pájaros, ¿verdad? Y en ajá, otro entorno que estar metido aquí en la oficina. claro, claro. Ujú. Mira, se vino la lluvia aquí. Ay, pero no la oigo Ah, bueno, todavía. ok, está bien, Sí, no se ve tan grave. sí. Muy Ujú. bien. Igual creo que estamos por terminar, ¿verdad? Bueno, Y me parece que tenemos algunos, bueno, no sé si le podríamos decir aprendizajes, pero por lo menos estímulos que queríamos compartir con quienes nos escuchan en caso de que les sirvan más allá de esta conversación. Eh, el primero es aumentar el conocimiento que se tenga sobre puestos, procesos y productividad. Y el segundo es preguntarse sobre los aprendizajes que agregarán más valor en la nueva normalidad. Creo que de estos dos temas hablamos y si sirven de estímulo para el pensamiento y el aprendizaje de nuestros oyentes, entonces aquí se los dejamos. ¿Verdad? Lo que dices es que tradicionalmente en las empresas compran capacitación. Ahora de lo que se trata es de que los mismos colaboradores busquen sistemáticamente, cuidadosamente, qué es lo que se necesitaría aprender en la organización para hacerla más productiva, para que genere más valor. O sea, esto daría un rol más activo a la empresa para decidir cuáles cosas se va poniendo encima de sus colaboradores, para enfrentarse de mejor manera a un mundo competitivo a base de conocimiento, ¿verdad? Esto es Claro, una cosa bien interesante. Ujú. muy bien. Bueno.
Entonces, llegamos acá ¿Ok? y hablamos la próxima semana. Nos vemos entonces. Que estés muy bien. Adiós.